vamos a analizar el tema con María Fernanda Barreto, investigadora colombo-venezolana. Vamos a hablar de esta geopolítica de relaciones o de nuevas relaciones instaladas ya entre estos pueblos. Bienvenida, Mary, ¿cómo estás? Hola, querida Marcela, un gran abrazo, un gusto siempre saludarte a ti y a tu equipo, lamentando que la tecnología no nos acompañe hoy que me encuentro en Bogotá, Colombia. Bueno, pero estás en un sitio estratégico para contarnos cómo titularon los diarios, cómo abordaron este tema desde la mediática colombiana. Sí, bueno, es muy interesante que no hubo los habituales niveles de agresividad de parte de la mediática colombiana. Sin embargo, hay que señalar que paralelamente a este encuentro se realizó en Argentina un encuentro en el que sí participó Álvaro Uribe Vélez, Mariano Rajoy, Macri, entre otros líderes de la derecha internacional, y ellos sí, por supuesto, aprovecharon para seguir haciendo mella en nuestra unidad latinoamericana, hablando de la revolución bolivariana, de la revolución cubana y de lo que ellos llaman el comunismo internacional, como colocándolo al mismo nivel de gravedad que el cambio climático. Entonces, creo que por ahí es por donde realmente podemos ver cuánto le duele a la derecha, no solamente latinoamericana, sino mundial, todos los pasos que se dan de avance hacia la unidad de nuestros pueblos, que, como señalaba el comandante Chávez, es muy superior a la integración de los pueblos. ¿Qué temas resaltarías de ayer o cuál es el gran tema que abordaron en el encuentro y que de lado y lado los pueblos festejan o se preparan con alegría para seguir cruzando nexos? Mire, creo que hubo mucho optimismo, mucha felicidad. De hecho, el día que se abrieron las fronteras entre Colombia y Venezuela, que se reabrieron hace poco más de un mes, y ese optimismo se volvió a ver el día de hoy. Ayer estaba yo precisamente en el Senado de Colombia, en el Congreso de Colombia, cuando se estaba realizando esta reunión, y era tema de conversación de todos y todas quienes allí estaban, y había mucha alegría y mucha expectativa. Del lado de Venezuela, creo que la alegría se sentía aún más porque esa conciencia bolivariana tan arraigada en el pueblo venezolano, pues siempre ha sido un factor muy decisivo para celebrar todos los pasos en favor de la unidad. Ahora, de lo que se discutió el día de ayer, todo es muy importante, el llegar a reabrir efectiva y totalmente las fronteras, porque recordemos que hay una reapertura todavía, digamos, parcial. Reabrir los consulados son anuncios muy importantes para las poblaciones migrantes de ambos lados de las fronteras, que vienen a retomar el verdadero ejercicio de los derechos fundamentales de nuestras poblaciones. Pero también hubo otros anuncios que vemos con un poco de cuidado. Por supuesto, también celebrar, antes de pasar a los que nos generan algunas dudas, celebrar también los acuerdos que se hicieron con respecto a Pequibén y monómeros, con el poder garantizar de nuevo un abastecimiento de agroinsumos para el campo colombiano, que también es muy importante para la economía de Colombia y seguramente también para Venezuela, porque no será un regalo, será parte de todas las actividades comerciales que se van a retomar entre nuestros países. Sin embargo, vi como un acto poco delicado de parte del equipo del presidente Gustavo Petro o del propio presidente Gustavo Petro el solicitar públicamente el reintegro de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Pero bueno, lo digo con toda la responsabilidad porque tengo ambas nacionalidades, ¿no? Y bueno, nací aquí en Colombia. Y bueno, y celebro que el presidente Nicolás Maduro haya respondido simplemente que van a estudiar esa propuesta, que la han escuchado y que el gobierno bolivariano la va a estudiar. Porque creo que es bastante peligrosa esa petición que se está haciendo, y no creo que responda a los intereses de Colombia. Creo que responde directamente a los intereses de los Estados Unidos, que finalmente es quien controla la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso nos genera mucha preocupación. Sí.
María, ¿por qué crees eso? Porque desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como desde la Corte Penal Internacional, se ha tratado de entrampar al gobierno venezolano, se ha tratado de atentar contra la soberanía de Venezuela reiteradamente, dado que los lawfare que han venido ejecutando contra los gobiernos progresistas y revolucionarios y los que han intentado en el resto de nuestra América no han tenido efecto en Venezuela internamente, han tratado, está el imperialismo desde hace muchos años, tratando de ejecutar ese lawfare por la vía de los organismos internacionales, jurídicos internacionales, ¿no? Sin embargo, creo que claridad sobre ese tema ha dado la doctora Ana Cristina Bracho también en tu programa y en otros espacios en Telesur, y recomiendo revisar sus análisis sobre lo que implica esas acciones de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son organismos que no son realmente neutros ni autónomos, que tienen clara incidencia política de parte del poder encarnado en los Estados Unidos y la Unión Europea, y que en general son peligrosos para el ejercicio de la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos. María, muchas gracias por este tiempo. Bueno, Marcela, quería decirte el último punto, de todo modo, recordar que en esta alianza entre nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las Fuerzas Militares Colombianas, hablamos de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana con una doctrina muy clara, una nueva doctrina militar muy clara, y una Fuerza Militar Colombiana que todavía no ha comenzado realmente una transformación y que sigue siendo la misma fuerza militar que ha acompañado durante todos estos años el genocidio en Colombia y la vulneración de la soberanía de Venezuela. Así que ahí también hay que tener mucho cuidado. De resto, pues muy feliz y celebrando todo avance hacia la unidad de nuestros pueblos. Un gran abrazo, Marcelo. Igualmente.